Vamos a estar esta mañana enseñando, meditando versículos 22 al 36. Vamos a leer una vez más la palabra del Señor. Prepare su corazón, disponga su corazón, que haya reverencia en su corazón ante la palabra del Señor. Tenemos el privilegio, gran privilegio, de ser expuestos al Evangelio de Cristo. Es una bendición infinita que usted tiene hoy, hermano, de ser expuesto a las palabras de Cristo, el mensaje de Cristo, la persona de Cristo. Y bueno, eso trae gozo a nuestros corazones. ¿Trae gozo a su corazón, hermano? Amén. Trae gozo a su corazón la palabra del Señor. Toda necesidad, toda situación difícil, toda circunstancia quizás que usted pueda pasar es pequeña cuando usted entonces puede enfrentarse, puede ser expuesto al gran y glorioso evangelio de Cristo. Todas las cosas son pequeñas. Cristo es suficiente, su palabra es suficiente, el evangelio es suficiente y usted debe vivir de esta manera. Usted debe creer y vivir a la luz de que el evangelio es suficiente. Cristo es suficiente. Y yo creo que este texto, como todos los textos de las Escrituras, nos dejan ver esto. Cristo es suficiente. Él es suficiente. En Él está mi identidad. En Él está su identidad, hermano. En Cristo Jesús. Juan capítulo 3, versículos 22 al 36. Juan capítulo 3, versículos 22 al 36. Dice la palabra del Señor. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida, y vida eterna, abundante, sobreabundante, suficiente, vida eterna. Pero el que no cree no verá la vida. Ira de Dios todo el tiempo, ira de Dios, juicio de Dios sobre él todo el tiempo. Este texto, amados hermanos, tiene muchísimo contenido, muchísimas verdades
en las cuales nosotros debiéramos meditar mucho tiempo. Es un texto que tiene grandes verdades para la iglesia de Cristo, las cuales deben ser guardadas en lo profundo de nuestros corazones. Ese es un texto en el cual la iglesia cristiana puede mirar allí cuál es su identidad, cuál es su oficio. Ese es un texto, amados hermanos, que le permite ver a la iglesia lo que ella es. Pero también es un texto que le permite ver al creyente aquello que lo distingue como creyente. Bíblicamente nosotros tenemos evidencias para saber si soy creyente o no. Y yo debo mirar mi fe, yo debo mirar mi confesión pública de Cristo conforme a las Escrituras. Y yo creo que este es un texto que te dice a ti y que me dice a mí cómo y qué hace un creyente. ¿Cómo es un creyente? ¿Qué hace un creyente? ¿Qué piensa un creyente? ¿Qué dice un creyente? ¿Cuál es el tema principal en el corazón del creyente? Yo creo que este texto, amados hermanos, nos dice esto. Por tanto, es de mucha importancia, hermano, que usted esté muy atento a las verdades enseñadas en este pasaje. Tenemos por lo menos 3 enseñanzas importantes para la iglesia cristiana. Número 1, la primera verdad que nos permite ver este texto es que nuestro Señor Jesucristo es infinitamente superior a Juan el Bautista. La razón de esto, Juan es terrenal. Juan es terrenal, nuestro Señor Jesucristo es celestial. Juan es un hombre que existió, que un día dejó de existir, pero nuestro Señor Jesucristo es el Dios hecho hombre, eterno, preexistente. Y por eso nuestro Señor Jesucristo es infinitamente superior a Juan el Bautista. En segundo lugar, mis amados hermanos, al escuchar a Juan hablando en este pasaje, Juan el Bautista, hablando en este pasaje, podemos ver a la luz de las Escrituras las evidencias, las marcas de lo que es un hombre nacido de nuevo. Versículos anteriores nosotros tenemos a Nicodemo acercándose a Cristo y Nicodemo nos deja ver que es un hombre que no ha nacido de nuevo. Pero Juan el Bautista nos permite ver qué es un hombre, cómo es una mujer que ha nacido de nuevo. Nicodemo considera que Cristo es un maestro de su misma categoría, es un maestro como él. Pero Cristo es mucho más que un maestro. Cristo es mucho más que un maestro. Y Juan, a diferencia de Nicodemo, nos dice que Cristo es el bendito, glorioso, sublime Hijo de Dios. Esa es la diferencia entre un hombre no nacido y un hombre nacido. Un hombre no nacido no puede confesar públicamente quién es Cristo a la luz de la verdad. Pero un hombre que ha nacido de nuevo puede confesar bíblicamente quién es Jesucristo. ¿Puedes responder bíblicamente quién es Cristo? Bueno, si no puedes hacerlo, la Escritura, hermano, te dice quién es Él. Y tú puedes estar meditando constantemente en la palabra del Señor y entenderás quién es Cristo, y esto transformará tu corazón. Te aseguro que transformará tu corazón. Saber quién es Cristo. En tercer lugar, este texto también nos permite ver que Juan el Bautista en su ministerio evangelístico, profético, es un ejemplo concreto y precioso de lo que la iglesia está llamada a hacer. ¿Tú quieres saber lo que la iglesia debe hacer? Bueno, Juan es un ejemplo. Juan es un ejemplo
de lo que la iglesia está llamada a hacer. De manera que tenemos por lo menos 3 temas importantes en este pasaje. 3 temas muy importantes en los cuales debemos meditar. Pero yo considero, amados hermanos, que la intención principal de este texto consiste en que Juan el Bautista nos presenta la supremacía, la preeminencia de Cristo. Juan el Bautista nos deja ver que Cristo es supremo, infinitamente supremo, sublime. Esto es lo que nos deja ver Juan en este testimonio. Y Juan, el profeta de profetas según Cristo, un hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, es quien nos da testimonio en este pasaje de la superioridad, de la supremacía, de la preeminencia de Cristo, de Cristo. Cristo es superior a Juan, infinitamente. Cristo es superior a todas las cosas. Decía un predicador que si pones el universo a un lado, galaxias, estrellas, todas las cosas a un lado y Cristo al otro, Cristo es infinitamente superior. Y esto debe ser guardado en tu corazón, hermano. Y tú debes vivir conforme a esta verdad. Cristo es superior, Cristo es sublime, Cristo es supremo. La persona central en el corazón de la iglesia es Cristo. El tema central de la iglesia es Cristo. Él es el tema central. Y por eso oramos en Cristo, cantamos a Cristo y predicamos de Cristo, porque Él es supremo, sublime. La iglesia es cristocéntrica. Cristocéntrica, esa es la iglesia. Tú puedes conocer a un cristiano porque él es cristocéntrico. Cristocéntrico, sus pensamientos, su voluntad, sus palabras. Él solo habla de Cristo. Cristocéntrico. Y yo creo entonces, hermanos, que el título de este pasaje es Jesucristo es preeminente en el corazón de la iglesia. Jesucristo es preeminente en el corazón de la iglesia. Y yo creo que Juan el Bautista nos da 3 razones suficientes, contundentes para llegar a esta afirmación. Número 1, porque Él es el Cristo. Por eso es preeminente, porque Él es el Cristo. Él es el Mesías. Número 2, porque Él es el esposo. Por eso es preeminente en la iglesia. Él es mi esposo, Él es tu esposo. Él es el esposo de la iglesia y tiene que ser preeminente. Y número 3, porque Él es el Hijo de Dios. El unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, que es uno con Dios. Lleno de gracia, lleno de verdad, porque Él es el Cristo, porque Él es el esposo, porque Él es el Hijo de Dios. Es por eso que Cristo debe ser preeminente en tu corazón, iglesia, en el corazón de la iglesia. Vamos a orar al Señor, amados hermanos. Vamos a orar a Cristo. Te bendecimos, Señor, y te damos gloria. Este es tu día, Señor. Qué gozo es estar con tu iglesia, Señor, ser parte de tu pueblo. Señor, anima los corazones, edifícalos, santifica los corazones, Señor. Santifica tu pueblo, Señor. Tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad, Señor. Que hoy, Señor, podamos entender y meditar la preeminencia de Cristo, Señor, y que esta verdad sea encarnada en nuestro corazón, Señor. Que trabajemos para la gloria de Cristo, que seamos esposos para la gloria de Cristo, que los hijos vivan para la gloria de Cristo, que la iglesia viva para la gloria de Cristo, predique a Cristo sin cesar. Ayúdanos hoy, Señor. Tenemos necesidad de ti y solo tú puedes saciar esta necesidad, Señor.
Cuánto necesitamos de ti, Señor. Dependemos de ti, Señor. Hoy es tu día, Señor, y nosotros queremos meditar tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo doblegue nuestra voluntad delante de ti. Que seamos nosotros estando debajo de Cristo, sujetos a Cristo. Te rogamos esto, Señor. Ayúdanos hoy, Señor. Enséñanos hoy tu palabra, Señor. Ayúdanos. Bendito Rey, bendito Señor. Amén. Bien, entonces vamos a desarrollar nuestro primer punto, porque Él es el Cristo. Los primeros versículos que nosotros tenemos en este pasaje nos narran un acontecimiento muy particular. Juan el apóstol está narrando este acontecimiento, y esto es así porque Juan nos dice que discípulos de Juan el Bautista y algunos judíos están teniendo un debate no pequeño acerca de la purificación. Es importante resaltar que quizás estamos nosotros enfrente de una discusión teológica. Quizás los discípulos de Juan y los judíos, algunos judíos, están debatiendo sobre la importancia de la purificación. Quizás los judíos, quienes acostumbran constantemente a realizar ritos de purificación, están quizás preguntando a los discípulos de Juan si la purificación que su maestro hace es correcta. Y allí están los discípulos de Juan, los discípulos judíos, discutiendo, debatiendo. Estos acontecimientos suceden mientras Juan el Bautista está bautizando, según el texto. Él está bautizando en Enón junto a Salim. Parece ser que es cerca a Judea, al lugar donde Cristo está bautizando. Y Juan está bautizando en Enón, y Cristo, o más exactamente sus discípulos, están bautizando en Judea. Es lo que nos dice el versículo 2 del capítulo 4, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Y Juan el apóstol nos narra este acontecimiento para introducir la verdad que hoy estaremos meditando. Allí entonces tenemos discípulos de Juan y discípulos de Cristo bautizando. Tenemos una discusión entre los discípulos de Juan y entre judíos. Y cuando esa discusión termina, los discípulos de Juan se acercan a su maestro. Ellos han finiquitado detalles acerca de la purificación con los judíos, e inmediatamente los discípulos de Juan se dirigen a su maestro para comunicarle que nuestro Señor Jesucristo o sus discípulos están bautizando. Estos discípulos corren a su maestro y dicen: mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. Y todos vienen a él. Y es como que este texto nos deja ver las emociones de esos hombres. Hay detalles precisos de estos hombres cuando se dirigen a Juan. En primer lugar, estos hombres nos dejan ver en su corazón envidia e indignación porque Jesús y sus discípulos están bautizando, y muchos hombres y mujeres vienen a él y no a su maestro. Parece que hay envidia e indignación en estos hombres. En segundo lugar, estos hombres parecen tener celos de Cristo porque Él está teniendo mayor atención y no su maestro. Estos discípulos se parecen mucho a los discípulos de Corinto. Bueno, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, otros yo soy de Cristo. Y entonces, si Apolos tenía más seguidores, quizás los discípulos de Pablo estarían
inconformes. Y estos hombres nos dejan ver en su corazón celos. Maestro, mira que el que está al otro lado, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, también está bautizando. Y lo que es más sorprendente es que más gente está viniendo a él y no a ti. Es más o menos el contexto y la discusión que allí se está dando. Y a mí me sorprende Juan por la respuesta que él da. Si Juan no fuera un hombre transformado, si Juan no fuera un hombre de Cristo, si Juan no fuese un hombre lleno del Espíritu Santo, quizás ante esta información habría en su corazón preocupación y rabia. Si Juan no fuese un hombre transformado por el Evangelio, quizás preguntaría, ¿cómo es posible que alguien esté teniendo mayor atención que yo? Quizás vendrían preguntas al corazón de Juan como la siguiente: ¿cómo es posible que las personas vayan tras él y no tras de mí? En palabras un poco más coloquiales, ¿qué tiene él que no tenga yo? Esa sería la respuesta de un hombre no bíblico, de un hombre no transformado, pero Juan, por supuesto, es un hombre transformado. Juan es un hombre en cuyo corazón Cristo es preeminente, Cristo es supremo, Cristo es sublime. Y yo quiero que tú prestes atención a la respuesta que Juan nos entrega. Es impresionante, me encanta su respuesta. Y lo primero que Juan dice: al hombre no le puede ser dado nada si no le es dado del cielo. En otras palabras, él está haciendo esto, él está bautizando y todos vienen a él porque le ha sido dado del cielo. Este es un don que viene del cielo y a él le ha sido dado. A Cristo le ha sido dado esto. Y es lo primero que Juan dice a sus discípulos. Él empieza a predicar el evangelio a estos hombres, a evangelizar a estos hombres que verdaderamente nos dejan ver que necesitan urgentemente la predicación del evangelio. A él le ha sido dado del cielo. Y además de esto, Juan añade que él no es el Cristo. Es como que Juan está diciendo a estos discípulos: yo no soy el tema central, yo no soy la persona central, yo no soy el tema central del Antiguo Testamento, yo no soy el Cristo, solo soy un heraldo, solo soy alguien que ha sido enviado delante de él. Versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de él. Y esa respuesta, de verdad, mis hermanos, me sorprende demasiado, porque no solamente Juan nos deja ver quién es el Señor, sino que nos deja ver quién es la iglesia. No solamente nos deja ver a un hombre que tiene por preeminencia a Cristo. Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el ungido, Él es aquel de quien todo el Antiguo Testamento testifica. No yo no soy el tema central de las Escrituras. Él sí. ¿Entiendes qué implica que Jesús sea el Cristo? ¿Entiendes a la luz de las Escrituras qué implica que sea Él el Cristo? Bueno, a la luz de las Escrituras implica que Él es aquel que fue prometido por Dios para redimir al hombre del pecado. Implica que Él es aquel prometido por Dios para ocupar eternamente y para siempre el trono de David su padre. Implica que Él es aquel varón prometido en Génesis 3:15 que extirparía para siempre la cabeza de Satanás.
Implica que Él es el siervo escogido de Dios, en quien Dios se complace. Implica que Él es aquel siervo sufriente de Isaías 53, que justificaría a muchos. Implica que Él es aquella persona en el Salmo 22 que sería crucificada, a quien sobre su ropa se echarían suerte, pero que se levantaría y en medio de los hijos de Dios anunciaría el nombre de Jehová. Es lo que implica cuando Juan dice, Él es el Cristo. ¡Wow! Él es el Cristo. Y Juan está diciendo, Él es preeminente en mi corazón porque Él es el Cristo. Yo no soy importante, Él es importante. Hermano, ¿vives a la luz de esa verdad? ¿Eres consciente de que Él es el Cristo, digno de gloria? Él es aquel que murió y el Salmo 2 dice que Dios lo resucitó. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra. Él es aquel a quien han sido puestas bajo sus pies todas las cosas del mundo venidero. Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes. Él es el Cristo. ¿Pueden ver a un hombre en cuyo corazón Cristo es preeminente? Bueno, yo lo veo. Yo veo que en Juan Cristo es preeminente. Él es el Cristo, yo no soy el Cristo. Él ha sido comisionado del cielo por Dios. Yo simplemente soy un hombre enviado por Dios para dar testimonio de Él. Y esto es importante, hermano. Cristo es preeminente en nuestros corazones. Algo que me impacta de Juan, siempre que lo ves en las Escrituras, siempre está hablando de Cristo. Siempre. Es como que no sabe otra cosa. Siempre está hablando de Cristo. Él siempre está diciendo, bueno, yo testifico de la luz, yo no soy la luz, pero en medio de vosotros está uno que ustedes no conocen. Yo bautizo con agua, pero Él bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan siempre está hablando de Cristo, siempre. Porque Cristo es preeminente en el corazón de Juan. Y yo quisiera hacer algunas preguntas hoy. ¿Cristo es preeminente en tu corazón, hermano? ¿De verdad? ¿Es preeminente en tu corazón? Cuando conversas con personas, ¿es el tema central de tu conversación? Debes conversar lo que es bueno, lo que es puro, lo que es afable, lo que es digno. Y cuando tú miras todos estos adjetivos allí, si pones Cristo, entonces cumplirás. Debes conversar de Cristo. Juan conversa de Cristo. ¿Conversas de Cristo? ¿Hablas de Cristo? Un predicador oraba al Señor para que no pasaran 15 minutos. Cuando conocía a alguien, él oraba al Señor para que no pasaran 15 minutos sin que Él le haya hablado de Cristo. Es impresionante eso. Es el deseo de tu corazón, hermano. Bueno, pues Juan lo hace y lo hace siempre. Juan siempre predica de Jesucristo. La iglesia debe predicar a Cristo siempre. La predicación del Evangelio no puede ser reemplazada. Si la predicación del Evangelio es quitada de la iglesia ya no es iglesia. Si Cristo es quitado del púlpito, la iglesia deja de ser iglesia. Si Cristo es quitado del trono de tu corazón, tú dejas de ser iglesia. Tú dejas de ser creyente. Porque una de las marcas de la iglesia es esta, que Cristo es preeminente.
que Cristo es supremo, que Cristo es sublime. Y si esto no es así, bueno, tú tienes que pedir perdón hoy. Tú tienes que acercarte con desesperación hoy a Cristo, hoy. ¿Qué se necesita para que un corazón rebose de Cristo? Bueno, que esté lleno de Cristo. Es lo que se necesita. Y si quizás los temas que están en tu corazón son otros, posiblemente, o muy seguramente, Cristo no está allí. Cristo no está allí. La iglesia es cristocéntrica, mis hermanos. En segundo lugar, Juan va a dar otro argumento a estos hombres. Ya él ha dicho que él no es el Cristo, él ha sido enviado delante de él. Pero luego va a decir a estos hombres, a sus discípulos, bueno, la gente va atrás de él porque él es el esposo. Pueden leerlo en el versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo. Y ese, por supuesto, es mi segundo punto. Cristo es preeminente en el corazón de la iglesia porque Él es el esposo. En esta época, la persona más importante o la persona más esperada es el esposo. Bueno, en nuestra época todos esperan ver a la novia con su traje blanco, hermoso, y todos están a la expectativa de que ella llegue. Bueno, en la época de Juan no era así, es el esposo. Y yo creo que la iglesia, bueno, es una posición personal. Yo creo que debiera ser así hoy. No porque los hombres seamos egocéntricos, sino por lo que el hombre representa a Cristo. Y la iglesia espera a Cristo, al esposo. Y sería algo muy lindo reflejar lo que está pasando hoy. La iglesia está esperando a Cristo. El esposo es importante. Y en la época de Juan el Bautista era así. Todos estaban a la expectativa de que llegase el esposo, de que llegase el varón. Y Juan utiliza esta figura para decir a sus discípulos que Cristo es el esposo. Yo no soy el esposo, yo soy un amigo del esposo. Él es el esposo. Y por eso Juan dice que el que tiene la esposa es el esposo. Y entonces cuando las multitudes van a Cristo, esto es así porque Él es el esposo. Y no Juan. De tal manera que en este punto se resalta el hecho de que Cristo es el esposo y la iglesia su esposa. Por tanto, el lugar de la iglesia es con el esposo. Juan es un hombre que entiende el evangelio, que entiende su posición. Yo solo soy un amigo. Pero él es el esposo y es necesario que la iglesia vaya a él. Que la gente corra a Él, que la gente se acerque a Él para que tenga comunión con el esposo, intimidad con el esposo. Yo solo soy su amigo. Y Juan se goza grandemente de lo que está sucediendo. No es como que Juan está diciendo, bueno, pues ya llegó Cristo. La gente tiene que irse, terminó mis funciones, no tengo más que hacer. No, Juan tiene gozo, él es el esposo. Y me gozo grandemente de que la iglesia vaya a él, porque para esto fui enviado. El propósito principal de Juan es preparar a la esposa, preparar el corazón de la esposa. ¿Cómo lo prepara? Predicación del evangelio, predicando arrepentimiento y fe para que los hombres se vuelvan a su esposo. Y el esposo está en escena. Por tanto, la iglesia debe ir a donde el esposo. Y Juan enseña a sus discípulos que es necesario que las multitudes vayan a donde su esposo. Mira lo que dice
el versículo 29, parte B. Leámoslo todo. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Mi gozo está cumplido. En nuestros días parece ser que algunos predicadores se molestan cuando las personas no vienen a él. Parece ser que hay predicadores que se molestan porque ellos no son el centro de atracción. Pero ¿qué importa el predicador? Importa el esposo. Importa el esposo. Juan es un hombre que de verdad nos dice quién es la iglesia. La iglesia entiende quién es Cristo. La iglesia entiende quién es el esposo. Es por esa razón que Pablo en Filipenses capítulo 1 dice que él se goza de que Cristo es anunciado. No importa cómo lo anuncien, por contención, por envidia o con honestidad. ¿Qué es lo importante? Cristo es anunciado, el evangelio es predicado, el esposo es puesto en eminencia y la iglesia viene a él. La pregunta es el deseo en tu corazón? Que las multitudes vayan a Cristo. ¿Es el deseo en tu corazón? La iglesia también es como el amigo. Prepara el corazón de la novia. Prepara el corazón de la novia. La iglesia también predica arrepentimiento y fe para que la esposa venga a Cristo. Para que los que están perdidos vengan a Cristo y tengan intimidad con Él. Otra pregunta, ¿estamos viviendo, somos esposa de Cristo? ¿Estamos viviendo sumisos a Él? ¿O somos más bien una esposa insubordinada, poco sujeta, poco decorosa con su Señor y su esposo? Eres esposa de Cristo, ¿sabías eso? Bien, vivamos como tal. Debemos vivir como tal. Hay mujeres que de verdad me impresionan porque modelan también a la iglesia. Hay sujeción en sus corazones. Hay sujeción para con sus esposos. Hay respeto para con sus esposos. Pues bien, somos la esposa de Cristo. Sujeción, reverencia, fidelidad. Él es el esposo, dice Juan. Él es el esposo. Esta es la fiesta de Cristo. Esta es la fiesta de Cristo. Él es la persona central de esta fiesta, de este día. Él es el esposo, la iglesia lo espera a Él. Predicadores vienen a los púlpitos para llamar la atención del pueblo. Y uno de los pecados más fuertes en las Escrituras es el pecado de los fariseos. ¿Y sabes por qué? Porque ellos quieren la atención de la esposa de Cristo. Ellos quieren como convertirse en amantes de la esposa de Cristo. Y hay predicadores, hay hombres que se suben a los púlpitos para llamar la atención y para ser el centro de atracción. Pues bien, este no es su lugar. Porque en este lugar el centro no es el hombre. El centro es Cristo. Porque Él es el esposo. Él es el esposo. Cristo es tu esposo. Y por eso debe ser preeminente en tu corazón. Él es el Cristo. Y Él es el esposo. En tercer y último lugar, mis hermanos. Cristo es preeminente en la iglesia porque Él es el Hijo de Dios. Juan está conversando con estos hombres, está evangelizándolos, está dando razones, argumentos de por qué
de por qué Cristo ahora está tomando preeminencia, por qué está siendo Él el centro a los ojos de los hombres. Y Juan dice, bueno, Él es el esposo y yo debo menguar y Él debe crecer. Y no es como que si Juan no mengua, Cristo no crece. Es que Cristo crece y Juan desaparece. Es que Cristo toma el lugar que le corresponde y Juan desaparece. Me gustó mucho la ilustración, una ilustración que daba el pastor, de que estaba de noche y Juan estaba con la linterna encendida. Juan estaba alumbrando a los hombres. Vengan acá. Y luego cuando ya viene Cristo, sale el sol, ya no hay necesidad de una linterna, el sol toma el lugar que le corresponde, la linterna no tiene necesidad de estar allí. Bueno, es un ejemplo entre Juan y Cristo. Él es el Hijo de Dios. Juan es terrenal, versículo 30. El que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra es terrenal. Juan es terrenal, Cristo es celestial. Él es el unigénito del Padre. Él es lleno de gracia, lleno de verdad. Juan 1:1. Él estaba en el principio con Dios. Juan no. Él tiene una comunión íntima y personal con Dios. Juan no. Él es Dios. Juan es un hombre. Y a diferencia de cualquier hombre que esté siendo usado por Dios, Cristo, su único Hijo, ha visto al Padre y lo ha oído. Cristo ha visto al Padre y lo ha oído, de manera que no solo la persona de Cristo es preeminente, su mensaje es preeminente. Porque el Hijo, Cristo, habla las palabras que escuchó directamente de la boca de su Padre. Juan no. Juan no. Solo por medio de Cristo y no de ningún hombre. Solo Cristo y no ningún hombre puede darte a conocer perfectamente al Padre. Por eso más adelante Cristo va a decirle a Felipe, ¿me has visto a mí? Bien, has visto al Padre. Porque Él y yo, bueno, somos iguales. Él es Dios y yo soy Dios. Ningún hombre puede hacer esto. Él es el Hijo de Dios. Las palabras de Dios habla. Versículo 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. ¿Recuerdan las palabras de los discípulos? Todos vienen a Él. Juan les dice, espera. Nadie recibe su testimonio. Todos están yendo hacia Él. La gente se agolpa alrededor de Cristo. Sí, pero son muy pocos los que reciben su testimonio. Esa palabra nadie, muy pocos. La iglesia, el remanente. Las multitudes se van. La iglesia permanece. Juan, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre Elizabeth. Cristo es la plenitud de la deidad. Y como hombre, Cristo recibió abundantemente, sin medida, en sobremanera, el Espíritu Santo, porque su Padre se lo dio sin medida. ¿Recuerdan el bautizo? Fue lleno del Espíritu de Dios, sin medida. En otro tiempo este texto se aplicaba a los hombres. Versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado. Versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque Dios no da el Espíritu por medida. Pero lo que ese texto nos dice es que Cristo es enviado por su Padre, Él habla las palabras de Dios y el Espíritu Santo le ha sido dado sin medida. Al Hijo de Dios lleno
totalmente de la presencia, de la plenitud del Espíritu Santo. A Él y solo a Él le ha sido dado esto. La iglesia tiene el Espíritu Santo, pero no como Cristo. No como Cristo. Y estas palabras nos dicen a nosotros que Él es el Hijo escogido de Dios en el cual el Padre se complace. Eso lo encontramos en Isaías 40. El siervo de Jehová, en quien ha puesto su espíritu, en quien Dios se complace. ¿Y por qué se complace? Porque es su Hijo, de su misma sustancia, de su misma naturaleza. Santo, 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 la imagen del Dios invisible. Hermanos, esto debe ser suficiente para que Cristo sea preeminente. Él es preeminente, a Él y solo a Él, y no a ningún otro le han sido dadas todas las cosas. Solo a Cristo todas las cosas han sido sujetas bajo sus pies, las que son visibles, las que son invisibles. Todo le pertenece, todo es suyo. A Cristo. Y por supuesto Juan nos está hablando de Cristo como hombre, porque como Dios todo le pertenece. Pero como hombre nació siendo un siervo, en la pobreza absoluta, perdónenme la expresión, en la miseria absoluta. Es más, Él tiene que nacer en un pesebre porque no hay un lugar para Él. En otras palabras, Cristo también dice, no tengo ni siquiera dónde morar, dónde recostar mi sien. Y ahora todo le pertenece. Los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, a Él y solo a Él. ¿Por qué? Porque el Padre le ama, en Él se complace y todas las cosas ha puesto bajo sus pies. Hermano, de manera que sin Cristo tú no tienes nada. Sin Cristo yo no tengo nada. El hombre puede tener todas las cosas, toda la riqueza, toda la salud, todas las oportunidades, todo el estudio, pero no tiene a Cristo, no tiene nada. Y la Escritura dice de ese hombre que es ciego, miserable y desnudo. Pero tú, hermano, puedes carecer de todas las cosas. Puedes estar enfermo, puedes tener dificultades, puedes tener escasez, pero tienes Cristo y tienes todo. Todo lo que jamás puedas desear. ¿Por qué? Porque Cristo es sublime, preeminente, suficiente. Me encanta en Apocalipsis cuando el Señor habla a la iglesia de Esmirna. Tú eres pobre, pero tú eres rico. Tú eres pobre, tú estás en situaciones difíciles, estás siendo perseguida, pero delante de mí eres rico. ¿Por qué me tienes a mí? Y tienes todo. A Él ha sido dadas todas las cosas. Él es el Hijo de Dios. Y Juan termina diciendo a estos hombres, bueno, si ustedes me siguen siguiendo a mí, van a tener problemas. Porque el que cree en el Hijo, no en Juan, el que cree en el Hijo, eso es lo que hace la iglesia. Cristo, tienes que mirar a Cristo. Si crees en el Hijo, tienes vida eterna, hermano. Y la tienes ya. ¿Crees en el Hijo? Tienes vida y vida en abundancia. Y me encanta cuando en el Salmo Cristo es resucitado y dice que en la presencia de Jehová hay delicias a su diestra. En la presencia de Jehová hay dicha, hay gozo abundante para siempre. En Cristo verás eso. En Cristo podrás disfrutar de eso. Hermano, yo quiero estar con Cristo. Yo quiero estar en la eternidad con Cristo. ¿No es lo que más deseas en tu corazón? No anhelas en tu corazón que aquel día glorioso en que Cristo se manifieste, mores para siempre con Él. Wow, yo espero a Cristo. El que cree en Cristo, el que cree en el Hijo, el que cree en el Esposo, verá la vida eterna, la vida abundante, la vida suficiente que solo está en Él.
que solo está en Cristo. Pero, y yo creo, hermano, que esta es una de las verdades más aterradoras a la que el hombre se enfrenta. Si no crees en Cristo, la ira de Dios estará sobre ti. Y créeme, hermano, no quieres experimentar la ira de Dios. Hebreos nos dice que es cosa horrenda caer en manos de un Dios airado. ¿Y por qué? Porque no crees en Cristo. Pero la iglesia en cuyo corazón Cristo es preeminente verá la vida. Vida eterna. ¿Cuándo? Ya puedes disfrutar de la eternidad. Ya puedes disfrutar de conocimiento de Cristo, de intimidad con Él. Hermano, no es posible que personas pasen 40 años, 50 años sentados en una iglesia local y solo reciban ira, porque nunca Cristo fue preeminente en su corazón. Decía un pastor, eso es complicado, pero es más complicado que pastores que predican el evangelio que no predican el evangelio. Van a ver la ira de Dios y no vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo no fue preeminente en sus corazones. Porque en su corazón había otras cosas y no Él. De manera que Juan para nosotros es un ejemplo de lo que es que Cristo sea preeminente. Es tu Cristo, es tu esposo y es el Hijo de Dios. Algunas aplicaciones, hermanos. Para los predicadores, para los discipuladores, para todo aquel que es autorizado por la iglesia local de enseñar las Escrituras. Si Cristo no es preeminente en tu corazón, debes dejar de predicar hoy y debes conocerlo. Y hasta que Él sea preeminente, entonces tú puedes hablar de Él. Debes rogar al Señor para que en tu corazón haya un profundo deseo por Cristo. Que tú crezcas, que tú mueras, que tú mengues y que Él crezca en tu corazón. Debes rogar a Dios que haya en lo más profundo de tu corazón deseo de ser como Él. Menos de ti y más de Cristo. Otra aplicación, hermanos, si Cristo es supremo, preeminente, debemos vivir en sujeción a Él. Él es el que manda. Yo recuerdo que hace unos años decía mi esposa, el que manda en la casa soy yo. Hasta que una vez escuché al pastor predicar y dijo, baje la voz porque quien manda en la iglesia es Cristo. Quien manda en tu casa es Cristo. Bueno, en todas las áreas de tu vida Cristo es preeminente. Cristo es preeminente. Él es el Señor de tu casa, no tú. Tú eres el amigo. Él es el Señor en tu trabajo. Ah, bueno, pero es que allí hay jefes. Sí, pero Él es el Señor y tú trabajas para el Señor y no para los hombres. Cristo es preeminente. Debemos vivir bajo la supremacía de Cristo. Número 5. Si vienes hoy a Cristo, hoy tendrás vida eterna. Si tú hoy reconoces a Cristo como lo que Él es, tendrás vida eterna. Tu corazón será transformado. Créeme, serás saciado de todo bien. Y para mis hermanos que han creído en Cristo, bueno, tienes vida eterna, hermano, en abundancia. Y lo grandioso de la vida eterna es que lo conocerás a Él siempre y disfrutarás de Él siempre.
Y lo glorioso de la vida eterna es que eres coheredero con Cristo. Y todas las cosas que a Él le son dadas, las disfrutarás en Él y con Él. Me encanta el himno cuando dice, solo espero ese día. Cuando Cristo volverá, cuando Cristo reinará. Cuando con los redimidos alabe al Cordero. Para siempre. Y esto, gracias a Cristo. Otra aplicación, hermano. Debe ser el tema central de tus conversaciones, Cristo. Y no estoy exagerando, debe ser así. Las malas conversaciones corromperán tus buenas costumbres. Y de tu boca no debe salir corrupción, sino palabras de gracia. Cristo es el tema central de tu vida. ¿Qué es lo que hago cuando estoy con mis hermanos? Bueno, hablamos de Cristo. ¿Qué es lo que hago cuando estoy con mi familia? Bueno, hablamos de Cristo. Y eso no significa que todo el tiempo estamos en una academia. No. Eso significa que cuando salgo con mis hijos y veo el cielo y veo el sol, yo digo, mira lo que el Señor hoy nos ha entregado. Eso significa que cuando llevo provisión a mi casa, yo digo, mira lo que el Señor nos ha entregado. Que lo reconoces en tus caminos. ¿Por qué? Porque Él es preeminente. Eso significa que cuando hermanos nuevos llegan a la congregación en la cual tú estás ministrando, tú sabes quién los trajo allí. Eso significa que todas las cosas que tienes son por Él, para Él y de Él. Tú le perteneces al Señor. Amén. Vamos a orar al Señor, hermanos. Señor, te damos mucha gloria hoy. Gracias por este tu día, Señor. Nos pudimos congregar, Señor. Pudimos estar hoy acá, mi Rey. Nos vamos con un mensaje, Señor, en el cual meditamos, en el cual queremos nosotros, Dios, aplicar. Aquí está tu iglesia, Señor, tu pueblo. Perdona nuestros pecados. Y concédenos vivir para tu gloria, para tu honra, Señor, todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este lugar, por los hombres que has levantado para que te prediquen a ti. Gracias, Señor, por cada creyente, Señor, cada hermano en cuyo corazón tú eres supremo. Gracias, Señor, porque en nosotros estás obrando la imagen de Cristo todo tiempo, Señor, en todo lugar. Gracias, Señor, porque cada día nos parecemos más a ti y menos a nosotros, porque no somos como antes, sino que Cristo está tomando el lugar que le pertenece en nuestros corazones. Gloria a tu nombre, Señor. Este es tu día, Cristo. Y tu iglesia hoy se reúne para ti, Señor. Bendito Rey, bendito Cristo, bendito Salvador, preeminente Señor, sublime Rey, sublime Dios, Dios eterno, preexistente, Dios bueno, Dios creador, Dios santo, 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 Señor, misericordia para tu pueblo. Clamamos misericordia para nosotros, Señor. Ayuda a la iglesia, Señor. Avanza tu reino. Levanta predicadores, Señor. Levanta hombres y mujeres que enseñen tu palabra, Señor. Levanta obreros, Dios. Levanta, oh mi Rey, cristianos bíblicos, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor. Este es tu lugar. Este es el día tuyo, Señor. Eres el centro en nuestras vidas, Señor. Te damos gloria y honra, Señor. Perfecciona tu obra en nosotros, Señor. Bendice la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.